Los ejercicios espirituales. Aun cuando cada párrafo de sus reglas demuestra hasta qué punto poseía Ignacio de Loyola el genio de la organización, su invento más característico es el de los ejercicios espirituales, con que convirtió a sus discípulos en servidores incondicionales de los intereses de su institución y dispuestos a cualquier sacrificio. Constituyen también una prueba de su perspicacia psicológica, pues se orientan hacia los móviles más secretos e íntimos del alma humana, superando tanto el nivel de su época que solo la moderna psicología puede ofrecernos algo semejante. En las instrucciones para estos ejercicios espirituales, Ignacio relata sus propias experiencias y las ajenas, siendo un libro un verdadero manual destinado a los dirigentes para la formación de las nuevas generaciones de jesuitas y para consolidar la fe de los postulantes. Los ejercicios espirituales constituyen en Europa el paralelo del yoga indio. Según parece, Ignacio tomó la idea de un religioso español, pero el general jesuita los codificó con tanta independencia y basándose en tantas experiencias personales que no puede hablarse de plagio. Además, aparecen en ellos otras influencias, como la de la música medieval y la pedagogía islámica. Con todo, aun cuando Ignacio fuera original en el arte y disposición de la materia ascética y el plan de ejercitar las potencias del alma, no debe olvidarse que cuando el célebre fundador permaneció en Montserrat y en sus cercanías, pudo consultar un tratado titulado Exercitatorio Espiritual, escrito por el padre Cisneros, monje de dicho monasterio, e incluso retener de memoria algunas de sus meditaciones y hasta la materia y disposición de otros asuntos como, por ejemplo, el referente al infierno. Los ejercicios solían durar 4 semanas, bajo la dirección de un religioso de la compañía especialmente designado a este efecto. Durante todo el período los participantes debían observar un silencio absoluto, entregados a la meditación, la oración, el ascetismo, las lecturas piadosas. La primera finalidad de estos ejercicios es suscitar el horror al pecado, desorden atroz en la lógica del cosmos. Para llegar a esta conversión total y profunda hay que penetrar en lo más hondo del alma, hasta donde uno mismo no puede ni se atreve a llegar por el autoanálisis. Para Lutero, la gracia de Dios era el factor determinante, pero Loyola, que había sido militar, exigía que el propio ser humano saldara a su cuenta al pecador y al demonio. Así, cada ejercitante debía conocer los tormentos de los condenados, oír sus gritos de angustia, gemir con ellos en las torturas infernales. Sumidos bajo la impresión de estos horrores, el discípulo es conducido mentalmente a su lecho de muerte. Debe vivir su propia agonía y el juicio final. Tal es, en síntesis, el itinerario de la primera semana. Purgado ya de sus inclinaciones concupiscentes, el ejercitante es invitado a abrazar de antemano e incondicionalmente el tipo de vida que Dios le vaya indicando después. En el resto de los ejercicios, cualquiera sean las consecuencias, la elección aparece simbolizada en términos militares, con 2 reyes en pugna y 2 estandartes, símbolos de los ejércitos de Cristo y de Satanás. El tema de las contemplaciones asignadas a la segunda, tercera y cuarta semana son respectivamente la vida, pasión y gloria de Jesucristo, con quien el ejercitante termina unido en encendido amor místico. También Ignacio ofrecía a gente casada ejercicios breves, de 3 o 7 días, no ya para elegir estado de percepción, sino para apartarlos del pecado. En bastantes casos los ejercicios espirituales constituyen un excelente método para devolver a los hombres su equilibrio psíquico mediante la sugestión, aunque se requiere que su sistema nervioso pueda soportar la experiencia de las angustias infernales. Tales escenas podían parecer horribles a espíritus sensibles, lo que sugiere el jesuita e historiador español Miguel Mir, muerto en 1912, que abandonó la compañía al parecer por motivos políticos, sin romper sin embargo con ella. Ningún espíritu, por fuerte que sea, puede resistir estos ejercicios y ningún corazón puede quedar insensible a ellos. No existe inteligencia ni voluntad que, como la del ejercitante, sean tan removidas hasta lo más recóndito de sí mismas, separados de lo suyo, de todo contacto humano y del medio ambiente en que estaban acostumbradas a vivir, sumidas en una atmósfera espiritual totalmente diferente. Es preciso haber vivido por sí mismo estas experiencias espirituales y terribles, esta revolución de todas las capacidades espirituales, esta angustia mortal que deja señalada para siempre el alma humana y en ciertos casos la tritura literalmente. No todos los hombres sienten del mismo modo y todo depende de las disposiciones individuales y de la manera como son dirigidos los ejercicios, pero no hay nadie que, habiéndolos vivido intensamente, no haya conservado de ellos y en lo más hondo de su alma una cicatriz que nada puede borrar.
Al cabo de unos años los ejercitantes repiten por entero sus ejercicios y luego anualmente y durante toda la vida, por espacio de 8 días como mínimo, una formación espiritual orientada para los futuros jefes de la compañía. Tales experiencias forman soldados de Cristo, como el mismo Loyola, que se ofrendan en cuerpo y alma al servicio del vicario de Cristo en la tierra, el Papa, a quien consagran su inteligencia, su voluntad, su personalidad entera, hombres que pueden poseer todos los talentos y las dotes artísticas más brillantes, pero que nada sienten valer si no sirven los intereses de la Iglesia. Ningún talento ni sentimiento humano existe por sí mismo, ni deben ser apreciados sino en función de la ventaja y del provecho que la Iglesia pueda sacar de ellos. Por este motivo, los franciscanos, que aman al prójimo con una suerte de entusiasmo idílico, no han podido aceptar nunca las prácticas jesuíticas ni sus tendencias, tan exageradamente viriles, a la eficiencia y a la sobreestimación del intelecto, la voluntad, la capacidad de liderato y demás dotes conducentes para la eficacia temporal. La compañía en acción, una internacional. Los ejercicios espirituales, el arma más importante de los jesuitas, promovieron el espíritu de la reforma eclesiástica. Varios monasterios y muchos clérigos fueron sometidos a una conversión completa. Aquellos antiguos hogares de errores y de vicios incluso se convirtieron en centros de renovación espiritual y moral. Nuestra vocación, decía San Ignacio, es viajar por diversos países y vivir en todos aquellos lugares donde podamos esperar hacer mayor servicio a Dios y ayuda espiritual al prójimo. Pocos años después de la fundación de la compañía, los jesuitas eran ya un factor poderoso en el mundo cristiano. Adquirieron carácter internacional, logrando hacer valer al volver a redil de la Santa Sede extensas zonas de la Alemania y de Austria protestantes, y ocasionando también graves quebrantos al protestantismo en los Países Bajos. En otra ocasión examinaremos sus actividades en Inglaterra. Los jesuitas dedicaron su energía al servicio de la obra misionera. Su ardor y sus instituciones de enseñanza proporcionaron resonantes victorias a la compañía, incluso en otros continentes y sobre todo en las Indias Orientales, en China, en el Japón y en las colonias españolas de América. Implantaron también sus misiones en el Canadá francés, territorios que abonaron con su sangre los numerosos misioneros jesuitas que en ellos recibieron el martirio. Francisco Javier, el divino impaciente. El más notable adelantado de la compañía en esta obra de misión entre paganos fue Francisco Javier, compatriota y amigo de Ignacio, quien, con solo la fuerza de su personalidad, logró transformar a aquel hombre en extremo mundano y algo ladeado hacia el luteranismo en un hijo fiel de la Iglesia romana. Javier llevó a cabo su obra en diversas comarcas de Asia. Oficialmente, escribe Daniel Robs, iba en calidad de nuncio apostólico, acompañando al virrey portugués y provisto de todos los poderes, un nuncio bastante singular, por cierto, que desdeñaba las pompas y el lujo, se arrodillaba humildemente ante el arzobispo, el franciscano Juan de Albuquerque, e iba a alojarse al hospital cuidando enfermos e incluso leprosos. Pronto se dio a conocer entre la población más pobre de la ciudad. Cuando iba por las calles agitando su campanilla, racimos humanos se congregaban en torno suyo, ansiosos de oírlo. Era sorprendente el contraste entre aquella criatura de Dios y ciertos elementos del clero portugués establecidos en la ciudad de Goa, en India, colaboradores de colonos y traficantes, y que apenas se ocupaban de evangelizar a las masas indígenas. Francisco, interesado por los naturales del país, intentó en vano mejorar la conducta de los conquistadores, pero hasta su muerte tuvo que observar el espectáculo que ofrecían aquellos católicos tan crueles, injustos y poco honrados, saber que los amos molían a golpes a sus esclavos y que buscones sin vergüenza cambiaban a los indígenas marfil y ricas pedrerías por telas sin valor y baratijas repulsivas. ¿Cuántas veces escribió al rey de Lisboa protestando de aquellos métodos, pero ¿llegaron alguna vez sus cartas? Entonces, abandonando Goa y sus aprovechados europeos, partió a la caza de almas en gran escala. Su nunciatura le confería autoridad en casi toda el Asia, desde Hormuz hasta el Océano Pacífico. Se puso en camino y ya no se detuvo. Su existencia transcurrió entre el vértigo de una especie de pasión ambulatoria, marchando sin cesar, rezando sin descanso, haciendo alto solo el tiempo necesario para sembrar el Evangelio y para que el buen grano brotara de la tierra. Tarea sobrehumana, bajo el calor horrible o las pesadas lluvias de los monzones, por senderos convertidos ya en ríos de barro, ya en alfombras de polvo pegajoso, o en el fondo de galeras sacudidas por la tempestad. Su salud quedó arruinada muy pronto, pero no se fue
pero no su fe ni su entusiasmo. Bastaba que un aldeano de piel oscura pidiera el bautismo, después de explicarle por medio del intérprete y cómo Dios le iba a entender los rudimentos del cristianismo para que se sintiera recompensado por todos sus esfuerzos. Javier pasó 5 años en la India. En 1549 marchó al Japón en compañía de 3 jóvenes de aquel país a quienes había bautizado. No tardaron otros muchos japoneses en seguir el ejemplo de sus 3 compatriotas. El budismo Mahayana, religión importante entonces en el Japón, atravesaba a la sazón una época de decadencia y diversas sectas se disputaban el dominio espiritual. Al cabo de 2 años de labor evangélica en el Imperio del Sol Naciente, partió para China, pero murió durante el viaje. Otros misioneros ocuparon su lugar en tierras japonesas. En una sola generación se edificaron 200 iglesias. A principios del siglo XVII se habían convertido al catolicismo más de 500.000 de japoneses, incluso miembros de la nobleza y príncipes. Los jesuitas recibieron apoyo del gobierno por considerarlos un contrapeso ideal al excesivo poder de ciertas sectas budistas. Entonces, los cristianos creyeron tan consolidada su posición que abandonaron su política de prudencia y destruyeron templos y obras de arte budistas. El gobierno, alarmado, empezó a considerar las misiones católicas de manera muy diferente. La misma desconfianza sintió el pueblo hasta que estalló una persecución cada vez más violenta, en la que miles de cristianos japoneses que no quisieron renegar de su fe fueron martirizados. En 1638 un edicto puso fin a las persecuciones, pero prohibiendo rigurosamente que inmigrantes cristianos pisaran suelo japonés. Tal prohibición no sería abolida hasta 1873. Los jesuitas en el Paraguay. Las misiones alcanzaron sus resultados más curiosos en el estado jesuita del Paraguay. Los jesuitas llegaron a finales del siglo XVI a aquella colonia española, con territorios más extensos entonces que en la actualidad, ya que dicho país abarcaba toda la cuenca del Río de la Plata hasta Bolivia. En 1625 la provincia jesuítica del Paraguay abarcaba una extensión que comprendía las áreas de los actuales estados de Argentina, Uruguay, Paraguay, casi todo Chile, la franja meridional de Bolivia y comarcas muy extensas en el extremo sur del actual Brasil, contiguas a los ríos Paraguay, Uruguay, Iguazú y Paranapanema. Con apoyo del gobierno español, los jesuitas aislaron a los indígenas de todo contacto con la raza blanca, a excepción, por supuesto, de los misioneros enviados por sus propios protectores. Los indígenas del Paraguay escaparon hacia el destino sufrido por tantos hermanos suyos, es decir, la explotación por colonos ansiosos de lucro. Los misioneros demostraron en el Paraguay mucha inteligencia y flexibilidad, atrayéndose a la confianza de los indios. A los indígenas los seducían los esplendores del culto, la música y los himnos. Bien dotados en general para el canto, pronto integraron coros y orquestas dirigidas por indígenas. Se construyeron hermosas iglesias casi tan espléndidas como en España. Los niños se instruían y educaban en las escuelas de la misión y los enfermos y pobres eran cuidados en instituciones especiales. Los jesuitas obtuvieron así resultados impresionantes en el dominio de la cultura material. Con tenacidad y energía admirables enseñaron a los indígenas a valorizar sus tierras extraordinariamente fértiles en un país cuyo clima subtropical permitía obtener 4 cosechas anuales de maíz. Los frutos de la Europa meridional, sobre todo las naranjas, se aclimataron muy bien en el Paraguay. Gracias a la labor de los jesuitas, pronto pudo el Paraguay desarrollarse en el terreno económico, ya que, como fuera allí prácticamente desconocido el espíritu de empresa de los particulares, el curso natural de las cosas permitió que todo trabajo se prestara en beneficio de la comunidad entera. Por otra parte, el clima era sano, aunque los bruscos cambios de temperatura exigieran superior esfuerzo de los organismos europeos. Para algunos, sobre todo para los escritores del siglo XVIII, fisiócratas y enamorados de la naturaleza, y para los románticos del XIX, aquel estado americano de los jesuitas iba a ser un paraíso terrenal, donde las bendiciones de la naturaleza se unen a las ventajas de la civilización, sin lo que ésta tiene de desmoralizador. Ahora bien, el desarrollo cultural del Paraguay era artificial y no procedía de su propio pueblo. Sin embargo, si aquella sociedad desapareció al cabo de siglo y medio, no fue a consecuencia de su decadencia interna, sino de circunstancias externas. La hostilidad general hacia los jesuitas durante la segunda mitad del siglo XVIII y el advenimiento del llamado siglo de las luces. Expulsados los jesuitas en 1767 del Paraguay y de las restantes colonias españolas de América del Sur, los indígenas del país quedaron indefensos frente a toda clase de aventureros dispuestos a explotarlos a su antojo. La decadencia material y espiritual fue la inevitable consecuencia del nuevo estado de cosas. Todavía en la actualidad quedan vestigios de las misiones jesuíticas en Paraguay.